Bienvenidos al cuarto video correspondiente al taller de colorimetría analítica en el canal Ángela Belleza y más. Hoy veremos la estrella de color, los tonos bajos, los fondos de decoloración y cómo neutralizarlos. También el uso del shampoo color. En la estrella de color podemos apreciar y determinar los colores primarios y secundarios. En su estructura vemos que un color primario está enfrentado a un color secundario. Recordemos que los colores primarios son azul, amarillo y rojo. Eso significa que estos colores no pueden ser armados con ningún otro color. En la estrella de color hemos marcado, como pueden visualizar, la numeración correspondiente a los reflejos. Los reflejos son lo que habíamos hablado, que aparecen después de la coma, después del punto, después del color natural, ¿sí? En la denominación de la carta de colores teníamos el primer número que corresponde a la altura de tono y lo que está después de la coma, barra, guión es el número que corresponde al reflejo. El color azul está representado con el número 1 y también se los suele llamar reflejos cenizas. En el reflejo violeta encontramos la numeración 2 y se lo suele llamar iridizado, malva, violetas. 5 encontramos los reflejos caoba. Con la numeración 6 encontramos los reflejos rojizos. Con la numeración 4 encontramos los cobrizos, que corresponden al color naranja. Con la numeración 3 encontramos el reflejo dorado, que corresponde al color amarillo. Con la numeración número 7 encontramos el reflejo verde, aunque también a veces los reflejos marrones suelen venir marcados con el número 7 o un 9. Según el país en el que ustedes estén y el laboratorio con el que estén trabajando, deben corroborar bien la numeración de los reflejos. En la numeración 11, 7 o 9 es donde puede llegar a haber una variación en el color del pigmento. El 1, el 2, el 3 y el 6 suelen ser internacionalmente así como lo estamos visualizando. ¿Se acuerdan que en uno de los videos anteriores yo les había dicho que cuando nosotros veíamos el pelo, si bien veíamos y teníamos en cuenta el color que veíamos por fuera, también nos íbamos a imaginar el color que tenía ese pelo adentro, ¿sí? Que teníamos que verlo como si fuera un tubito transparente. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos un pomo de tintura, a la hora de imaginarnos el color que tiene, cuando está compuesto por un reflejo, tenemos que tener en cuenta el color del pigmento de ese reflejo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un tinte 9.2, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese tinte rubio tiene en su formulación un pigmento violeta. Y dependiendo del color de base de fondo que tenga la persona en el cabello, según el tinte que le coloquemos, ese reflejo va a ser más intensificado o no y podrá llegar a resaltar. Hay que tener especial cuidado en esto cuando hacemos la cobertura de canas. Bueno, eso no lo voy a retomar porque ya lo vimos, pero un ejemplo bastante clásico es, por ejemplo, la señora de la casa que se tiñe sola, tiene el pelo de un color altura 9, 9 y medio. Y pretendiendo ella tenerlo todavía más rubio, se suelen teñir con tintes cenizas. Esta señora se pone un tinte 9.1 y ¿qué es lo que pasa? El 9.1 está formulado con un pigmento azul, ceniza, y ella en el cabello tiene color amarillo. Si nosotros mezclamos el amarillo del pelo más el pigmento azul de la tintura, nos queda un tono verdoso. Es por eso que a veces algunas personas
cuando recién tienen el pelo teñido, hasta que se lo lavan 3-4 veces y ese reflejo desaparece, cuando la visualizamos podemos ver que tienen como un leve reflejito verdoso. Lo mismo pasa cuando tenemos, por ejemplo, las canas con el reflejo principal 1 o el reflejo principal 2. Después ese reflejo se les desaparece al par de lavados, pero no queremos que nuestra clienta del salón salga así. Entonces podemos decir que la estrella de color nos sirve para enumerar los reflejos, que según la escala internacional pueden ir del 0 al 9. Estos reflejos son el color que se refleja en la superficie del cabello y nos sirven para neutralizar o intensificar ese reflejo. Prestemos atención ahora a la numeración en la carta de color. Entonces, el primer número es la altura de tono. Si después de la coma, guión, barra existen dos números iguales, significa que el reflejo S es doblemente potenciado. Si después del signo hay dos reflejos con numeración diferente, significa que el primer número de reflejo es el principal y el segundo número de reflejo modifica suavemente al primero. Algunas compañías utilizan el 0 posterior al signo para indicar que la intensidad del reflejo es suave. Y si está colocado el 0 después del reflejo, o sea, al final, significa que la intensidad del reflejo S es intenso. La diferencia entre el reflejo simple, que sería con un solo número, el fuerte, que sería con el número puesto dos veces, y el intenso, es la cantidad de pigmento que contienen. El reflejo 2, el violeta, al ser formado por los dos colores primarios más oscuros, o sea, el rojo y el azul, cumple una doble función. Si lo colocamos en las alturas 7, 8 y 9, se utiliza como el neutralizante del amarillo. Pero si está colocado el reflejo 2 en las alturas del 1 al 6, funciona como un intensificador del rojo. Y tenemos que recordar que los colores fríos, el azul y el violeta, oscurecen hasta un tono. Entonces, por ejemplo, si queremos armar un tono 7,2, debemos mezclar una parte de 7,6, que es el reflejo rojo, más 8,1, que es el reflejo azul. ¿Por qué el 1 lo vamos a colocar con una altura de tono más clara? Porque ese 8,1 me va a terminar subiendo, oscureciendo un tono. O sea que me va a quedar a una altura de 7,1. Es como poner 7,6 más 7,1. Ahora pasaremos a hablar sobre los tonos bajos. Estos son los colores que sobresalen cuando realizamos la aplicación del tinte o la decoloración. Por ejemplo, muchas veces se escucha decir que la peluquera le dice a la clienta, cuando no tiene conocimientos sobre colorimetría, a vos te queda el reflejo rojizo siempre porque vos tenés una pigmentación rojiza. Eso es una excusa barata, ¿sí? Es porque esa estilista no tiene los conocimientos suficientes. Cuando nosotros aplicamos sobre el cabello una tintura que en su formulación tiene pigmentación rojiza, si nosotros no ponemos en esa mezcla una parte de un tinte con el reflejo neutralizante del rojo, que sería el verde, ese pigmento rojizo me va a resaltar. ¿Por qué?
supongamos, porque nosotros tenemos la decoloración que ya tiene una pigmentación rojiza y a eso le estamos agregando un tinte que contiene en su fórmula pigmento rojizo. Es obvio que nos va a resaltar el tono bajo, ese reflejito que se nota principalmente al sol, rojizo. Si es una altura de tono más alta, nos va a resaltar el reflejo naranja o el reflejo amarillo, todo dependiendo de la altura de tono en la que nos encontremos. Entonces, al preparar la mezcla necesitamos agregar un reflejo que vaya a neutralizar o intensificar el tono bajo ese que va a aparecer en ese nivel. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es ese reflejo que debemos agregar para neutralizar? Yendo al círculo cromático o la estrella de color. Si yo tengo que neutralizar un color rojo, me voy a fijar el color que está opuesto. Si tengo que neutralizar un dorado, me voy a fijar el color opuesto, que va a ser el reflejo 2, el violeta. Y agregando a la mezcla una parte de violeta, voy a neutralizar el dorado. Tenemos que tener en cuenta que cuando neutralizamos un reflejo en las alturas de tono del 1 al 7, el color va a quedar mínimamente un poco más oscuro. ¿Por qué? Porque estamos eliminando ese reflejo rojizo, cobrizo, dorado, que le da luz. Entonces, al verse el color más neutro, más apagado, va a parecer que está mínimamente un poco más oscuro. Si nosotros observamos en la carta de color una altura de tono natural y una altura de tono, o sea, esa misma altura de tono, pero con un reflejo cobrizo o dorado, va a aparecer que la altura de tono que tiene el reflejo es un poco más clara. En cambio, en las alturas de tono 8, 9 y 10, sí, al eliminar la profundidad del amarillo, va a quedar la altura de tono un poquitito más clara. Cuando hacemos una decoloración, después tenemos que colocar un tinte para poder neutralizar y que ese color también nos quede más lindo. Entonces, ya sea porque hicimos una decoloración completa de pelo o porque hicieron rayitos, mechitas, reflejos con gorra, la técnica que hayan utilizado, no tenemos que dejar el color del decolorante al natural, sino que tenemos que hacer un cierre técnico colocando la altura de tono correspondiente según el fondo de coloración que tengamos, que contenga una parte de el tinte neutralizante. Y luego de esto lo vamos a dejar 10, 15, 20, 30 minutos según como nosotros vayamos viendo que nos va neutralizando ese fondo de decoloración. ¿Cómo vamos a saber si eso ya está? Una vez que ustedes tengan práctica, lo van a ir sabiendo más o menos a ojo. Al principio, bueno, les va a llevar bastante práctica. Pero en sí es, toman una mechita, la lavan, la secan con el secador y ahí van a poder corroborar si ya estaba neutralizado o no ese reflejo indeseado y el color bien obtenido. Seguramente muchos de ustedes estarán diciendo que también se puede neutralizar con los shampoos en vez de colocar un tinte. Hay una diferencia muy importante. Cuando nosotros terminamos nuestro trabajo con un cierre técnico de tinte, lo que estamos haciendo también al pelo es volviéndolo a hidratar, porque hoy los tintes también traen hidratantes reparadores para el cabello. Siempre recuerden al final lavar con shampoo y acondicionador ácido también, para terminar de sellar esas cutículas. Si ustedes al cierre técnico lo hacen con un shampoo solamente, lo que va a pasar es que sí les puede llegar a quedar bien matizado, el color bien
neutralizado, sea tanto en alturas de decoloración rojizas, naranjas o cobrizas. Por ahí ustedes hicieron mechitas y esas mechitas quedaron con un rubio claro divino, tipo mantequita, como le suelen llamar las clientas, y a ustedes les gustó. Pero ¿qué pasa? Eso no les va a durar un mes, les va a durar un par de lavados nada más y a la clienta le va a volver a salir ese reflejo indeseado. Además de eso, le están quitando la posibilidad al pelo de volver a hidratarse y el cierre técnico ya no pasa a ser lo mismo y a la clienta el pelo se le va a ir poniendo cada vez más feo, más poroso. Los shampoo color para neutralizar los reflejos indeseados son muy útiles cuando nosotros hicimos la decoloración y nos faltó un poquitito para llegar al fondo de decoloración que estábamos buscando. Entonces ahí nos podemos ayudar matizando. ¿Cuánto tiempo de exposición dejamos el shampoo color? También lo vamos a hacer visualmente, ¿sí? Puede llegar a ser que nos lleve de 5 a 15 a 20 minutos. Otra opción más en donde lo podemos usar, colocamos el tinte y cuando lo lavamos vemos que igualmente nos sigue sobresaliendo ese tono bajo. Entonces ahí utilizamos un shampoo color violeta o azul según corresponda a la altura de tono que tenemos. El shampoo color es un plus, es un extra para cuando nosotros no llegamos a neutralizar bien o a decolorar bien en el otro paso anterior. Otro uso es cuando la clienta se hace un servicio de color cada 2 meses, cada 3 meses o pasa el tiempo y ya no se quiere volver a retocar el color. Inevitablemente el tono bajo va a volver a salir, así hayamos hecho un cierre con tintura. Entonces, si tenemos una clienta que vuelve a hacerse un service cada 3 meses, al mes de que se hizo el trabajo de color, tenemos que decirle que vuelva al salón para volver a neutralizar ese tono bajo. Y ahí podemos hacerle desde un shampoo color o un baño de crema con color, neutralizante. Bueno, en algunos países también vienen los Botox, que neutralizan también los reflejos, algún tratamiento. Entonces ahí, bueno, esa es una buena opción donde podemos utilizar los shampoo color para que la clienta vuelva a tener el color del cabello lindo. Ahora tomen nota porque les voy a pasar un cuadrito machetes, le llamo yo, junto con las estrellas de colores y el círculo cromático, para poder hacer una ayuda a memoria antes de realizar un trabajo. Si la clienta quiere obtener una altura de tono rubio muy claro, con numeración 9, el fondo de decoloración que tenemos que lograr es un amarillo claro. Y vamos a neutralizar ese trabajo con un tinte altura 9 o 10 y que contenga el reflejo 2, 20, 22. Si la clienta quiere una altura de tono 8, rubio claro, el fondo de decoloración debe ser amarillo, tipo el amarillo patito, y vamos a neutralizar con tinturas en altura 9 o 8 y que contengan el reflejo 2, 20 o 22. Si la altura de decoloración nos quedó en un amarillo anaranjado, que sería una altura de tono 7,5, vamos a neutralizar utilizando un tinte altura 8 con reflejo 21. Si la clienta quiere una altura de tono 7, rubio medio, vamos a decolorar a un naranja amarillento y vamos a neutralizar esa decoloración con un tinte altura 8, reflejo 12. Si la clienta quiere tener una altura de tono 6, rubio oscuro, la decoloración tiene que ser naranja y vamos a neutralizar tiñendo con tinte 6 o 7
que contengan reflejo 1 o 12. Si la clienta le quedó una decoloración anaranjado rojizo, es una altura de tono 5,5 y vamos a colocar un tinte 6 o 5 que contenga reflejo 1 azul. Si la clienta quiere tener un color castaño claro, que sería una altura de tono 5, la decoloración tiene que ser rojo anaranjado y vamos a tener con altura de tono 6 o 5 que contenga reflejo 11 verde. Si la clienta quiere un color castaño medio, sería una altura de tono 4, la decoloración tiene que ser roja y vamos a tener con altura de tono 4 con reflejo 11 verde. En las alturas 1, 2 y 3 no necesitamos neutralizar. Recuerden que para hacer la preparación del tinte vamos a utilizar agua oxigenada de 9 volúmenes. En lo personal, a mí no me gusta cómo queda cuando pongo el pomo entero de tinte con reflejo. Siempre me gusta hacer una mezcla. Por ejemplo, si yo tengo una clienta que quiere tener una altura de tono 8, la preparación que hago es medio pomo de tono natural 9 y medio pomo de tono natural 9, pero con reflejo 2 o 20. Ustedes van a ir haciendo sus pruebas de laboratorio y verán cómo les gusta más trabajar. También depende de la saturación del tinte con el que trabajen. Recuerden suscribirse para que les llegue la notificación cada vez que subo un video nuevo. Y también tienen más